Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión Matutina, estamos listos para hablar con Felipe Mujica. Él es el secretario general del Movimiento al Socialismo, el MAS. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás tú? Todo bien. Vamos a comenzar hablando sobre las expectativas de participación para las elecciones que las tenemos ya a las puertas el próximo domingo. Usted recientemente decía que la gente está motivada a votar. Sin embargo, por ejemplo, el diputado Simón Calzadilla habla de un 50%. O sea, mitad y mitad. La gente va a ir el 20 de mayo a votar. ¿Qué sucede con la oposición que está aparentemente o realmente dividida? Una parte apoya el acto de ir a votar, pero la otra más bien pide que no se participe. ¿Ustedes temen? Si tú revisas la historia venezolana en materia de procesos electorales, el que a estas alturas haya ya una decisión de más del 50%, como lo indican todas las encuestas, de decisión de participación, y esas encuestas a su vez no solamente dicen que hay más del 50%, sino que también afirman claramente que en ese 50 y tantos % que va a votar hay una diferencia a favor de Henry Falcón de 6 o 7 puntos sobre Nicolás Maduro. Si eso continúa de esa manera, y en la experiencia venezolana es conocido que la decisión final de ir a votar, mucha gente la toma el día domingo en la mañana, es evidente que podemos estar en presencia de un nivel de participación que garantice un resultado más o menos abierto en relación a lo que vaya a ocurrir. Es evidente que la dificultad principal de este proceso electoral para poder abiertamente tener una valoración del resultado es lo que tiene que ver con lo que tú señalas. En estos días, en una reunión de especialistas en la materia, dijeron que el principal adversario de la oposición no era Maduro, sino que era la propia oposición. Esa afirmación, que es absolutamente cierta, tiene que ver con un plan inicialmente diseñado por el gobierno. El gobierno, dentro de sus decisiones políticas, dijo, la primera cosa que hay que hacer es dividir a la oposición entre participacionista y abstencionista. Hay que agarrar la idea de la participación y convertirla en un elemento que descalifica a todos los que tengamos la decisión de hacerlo. Ese plan, que inicialmente tuvo éxito, está en este momento como la canción de Juan Luis Guerra, cuando él dice la guagua viene en reversa. Bueno, la abstención viene en reversa. Y en este momento, cada vez tú te consigues con mayor cantidad de factores que entienden que la oportunidad que se tiene de derrotar a Maduro, que es el problema principal, tiene que ver con la participación. Y que además entienden claramente que si no participo, de alguna manera yo lo que estoy es contribuyendo a un resultado contrario a los intereses del país. Porque ¿de qué se trata? Hay la posibilidad de hacerlo. Hay gente que dice, yo no voy a votar porque no me van a respetar resultados. Hay gente que dice, yo no voy a votar porque no me gusta el candidato. Hay gente que dice cualquier cantidad de cosas. Ahora, todos esos argumentos son absolutamente menos importantes que el problema principal. ¿Qué tenemos enfrente? La necesidad de salvar a Venezuela. Salvar a Venezuela pasa por iniciar un proceso en el cual Maduro y quienes lo acompañan, que son los responsables directos de toda la situación que los venezolanos estamos viviendo, sea democráticamente sustituido por otro presidente y por otro gobierno, y que ese presidente sea Henry Falcón, y que de allí en adelante los venezolanos podamos asumir entre todos, porque esto no es una tarea de una parte del país, esto es una tarea de todos los venezolanos, la reconstrucción de Venezuela. Entonces podamos darnos la oportunidad de vivir en condiciones distintas. El tema económico nos permita sobrevivir de una forma diferente, que podamos tener el acceso al trabajo, al dinero, a las condiciones de vida que el país reclama por todas partes, y que dejemos de ver en ese terrible recorrido que hacemos diariamente, donde conseguimos a la gente a pie, porque no hay transporte o porque no le alcanza el dinero. Más adelante conseguimos a la gente jurungando la basura a ver cómo come. Más adelante conseguimos a los atracadores. Más adelante conseguimos la cola de la gente buscando el efectivo. Eso hay que cambiarlo, y la única manera de cambiarlo es saliendo de Maduro. Ayer teníamos aquí justamente al candidato que él más apoya, Henry Falcón. Él denunciaba o afirmaba que el presidente Maduro está utilizando los beneficios sociales que da el gobierno nacional, sobre todo los que dependen del carnet de la patria, para manipular a los electores. ¿Ustedes qué piensan hacer para afrontar esto? El hecho de que él, además de presidente, pues es candidato a la reelección, ya tiene el cargo en sus manos y quiere quedarse. Tú sabes que ese diseño
en el cual se manipula a los venezolanos, te ponen contra la pared, es un diseño típicamente cubano. Los cubanos tienen más o menos 40, 50 años sometidos a la misma circunstancia. Vamos a graficarlo. ¿Qué hago? Yo te consigo a ti y lo primero que hago es que te quiebro la pierna. Después que te quiebro la pierna, te doy la muleta. Te pongo contra la pared con la pierna quebrada y digo, bueno, aquí tienes la muleta. Te pongo en la peor condición del mundo y después te digo, aquí tienes el carnet de la patria, aquí tienes el bono, aquí tienes no sé qué cosa. Y después te digo, dando y dando. Esa condición de humillación, esa condición de minusvalía en la que Maduro pretende colocar a los venezolanos, tiene que tener una respuesta de nosotros, de los ciudadanos. Eso no solamente es un problema político. Cuando tú escuchas a Maduro diciendo, bueno, esto es dando y dando, aquí está el bono tal cosa y aquí está el bono tal cosa, tú dices, bueno, pero ¿qué país, qué ser humano puede ponderar, puede asumir que le hagan eso y que no genere una respuesta inmediata? Decir, bueno, un momentico, no me la sigo calando. Yo no me sigo calando vivir de esta manera. Yo voy a buscar la manera de vivir de otra forma. Y la única forma que hay en este momento de hacer eso es que el domingo los ciudadanos, porque esto no es un problema de los políticos, los ciudadanos venezolanos entendamos que hay que salvar a Venezuela, y salvar a Venezuela en este momento significa ir a votar sin ninguna duda e ir a votar por la opción que puede efectivamente derrotar a Maduro, que es Falcón. ¿Tienen los partidos que apoyan a Falcón la gente, la cantidad de gente necesaria para movilizar a los electores y sobre todo para ser testigos y para cuidar esos votos? Tú sabes que el tema de la movilización de los electores no puede estar dependiendo de los partidos. Es evidente que los partidos tienen que hacer el esfuerzo que siempre hacen, pero la movilización tiene que ser una decisión de cada ciudadano. Ir al centro de votación, acudir al acto electoral, es una decisión de cada uno de nosotros. Que los partidos pueden ayudar, vamos a ayudar. Eso siempre se ha hecho de esa manera. La maquinaria electoral se está construyendo igual que se ha construido, con algunas cosas especiales que en este momento se tienen que en otra oportunidad nunca se tuvo. Hay una posibilidad que está allí, que es que un testigo debidamente calificado, de acuerdo con una decisión que entiendo tomó la directiva del CNE la semana pasada, a solicitud de los partidos que respaldamos a Falcón, un testigo tendrá la posibilidad de retirar la totalidad de las actas del centro de votación. Eso nunca se ha tenido. Si eso efectivamente se cumple, tendremos en las manos, al final del día, algo que nunca se ha tenido, que son la totalidad de las actas. Y eso te permite constatar efectivamente lo que pasó en cada sitio, como dice una amiga cuando se refiere al tema. Donde no hay acta, no hay votos, y los votos son del otro. Entonces es imprescindible tener las actas, y creo que hay un mecanismo que se ha podido constituir entre el organismo electoral, que ha hecho las cosas que se le han solicitado en esa materia, y las organizaciones políticas, que permitirá por primera vez en todos estos procesos tener las actas. Eso implica dos cosas. Uno, que tú tienes un instrumento que es el idéntico al que tiene el resto de las instituciones, y otro, que eso funciona también de manera disuasiva. Si tú sabes que el otro tiene el resultado en las manos, no puedes estar inventando muchas cosas. Usted, por supuesto, confía en una victoria de Henry Falcón. Quisiera su visión en 3 escenarios posibles. ¿Cómo se haría para ganar y cobrar, para hacer efectivo el triunfo de Henry Falcón? ¿Qué sucedería en caso de que él resulte no favorecido, de que pierda? ¿Y qué sucedería también en el escenario de que, estando favorecido, ganara, no se le reconociera su victoria? Por supuesto que la victoria de Henry Falcón está dependiendo absolutamente, y eso hay que tenerlo claro, para que después no haya excusas y no haya cuentos, de la participación. Mientras mayor número de ciudadanos venezolanos participemos, mayor será la ventaja de Henry Falcón. Entonces, la victoria que está allí colocada en términos de las encuestas está también dependiendo de eso. Y eso no es una cosa que yo puedo después decir, no, yo no pude, o yo me quedé en mi casa, me quedé mirando para el techo. No, un momentico, tú tienes una responsabilidad. Y si tú no vas a votar, yo al día siguiente quiero ver qué me vas a decir tú. Eso en relación a la victoria. En relación al tema del reconocimiento, ¿qué es lo que pasa con el reconocimiento? La política, como todas las cosas que en estos escenarios se mueven, al final termina siendo un hecho de fuerza. Si aquí los venezolanos ganamos el domingo con Henry Falcón, ¿tú crees que la conducta del gobierno o la conducta de los sectores que lo apoyan no va a cambiar? ¿Lo cree usted? Por supuesto, porque es un hecho de fuerza, no porque a ellos les guste o no les guste. Aquí, por ejemplo, y esto es una cosa que ocurrió en el año 98, no estoy inventando nada. En el 98, los que respaldábamos a Chávez, había en ese sector una parte que decía que no iban a reconocer el resultado,
que el CNE venía, además de cambiar las elecciones, convocando por separado algo que estaba convocado en un solo momento, las elecciones de gobernadores y las elecciones de Congreso. Bueno, y a pesar de eso, de que le dieron 2 derrotas previas a Chávez, que fueron por paliza, se decidió ir a votar. Y dentro del debate que se hacía en aquel momento, decía, no, que no nos van a reconocer, mira lo que nos hicieron, y tomaron la decisión de ir a votar. Y se produjo el hecho de fuerza, el resultado electoral. Después que ese hecho de fuerza se produce, todo cambia, a menos que quienes estén gobernando quieran acabar con el país. Y eso será ya una responsabilidad directa de quienes estén gobernando que decidan hacer una barbaridad de esa naturaleza contra la sociedad venezolana. Hay que confiar, hay que tener de alguna manera la amplitud de entender que en el seno de quienes respaldan a Nicolás Maduro hay sectores democráticos y sectores democráticos que tienen la decisión, aquellos que creen que hay que rescatar el legado de Chávez, de decir que hay que votar por Falcón para poder rescatar el legado de Chávez. Eso es lo que es una manifestación de gente que ha apoyado a Maduro, que no quiere votar por él y que lo dice igual que en el año 98, adecos y copellanos votaron por Chávez, movilizados por los adecos y por los copellanos. Eso son realidades políticas, esos son hechos que están allí en la sociedad y que tú no los puedes impedir de ninguna manera y que perfectamente están presentes y cualquiera que conozca lo que está pasando en Venezuela sabe que eso está allí. Estamos frente a un hecho en el cual podemos tener resultados que la gente puede sorprenderse en términos de los niveles de participación y el llamado tiene que ser insistir. Hay que participar, hay que ir a votar. Nos queda apenas un minuto. No quiero despedirlo sin pedirle un comentario sobre la situación económica, preocupación que desplaza a otras entre los venezolanos. Esa propuesta de dolarización que puede sonar atractiva a los oídos de la gente en la Venezuela actual. Y bueno, ayer se anunció el cierre de una empresa de cereales que ha acompañado la mesa de los venezolanos por generaciones. Imagínate, vamos a tener que dejar de comer con fle. Una cosa terrible, pero que forma parte de este contexto. ¿Qué pasa con el hecho económico, el tema de la dolarización? Bueno, es evidente que lo único que no está dolarizado en Venezuela son los sueldos de los venezolanos. Aquí cuando tú vas a cualquier parte, incluso a tiendas de ventas de zapatos, de cualquier cosa, te dicen, bueno, esto cuesta tanto en bolívares, cuesta tanto en euros y cuesta tanto en dólares. Ya la gente sabe de qué se trata. Venezuela es un país que está viviendo en una condición que no tenía antes, que es que ahora recibimos remesas de los venezolanos que están en el extranjero, que al igual que lo hicieron o lo han hecho durante mucho tiempo los países de América Central, o los mexicanos, o incluso los colombianos, los ecuatorianos, que se iban los jóvenes, o se van los jóvenes para mantener a los que se quedan. Bueno, nuevamente está ocurriendo eso en Venezuela, y en Venezuela tenemos un ingreso que está por encima de 3.500 millones de dólares anuales por concepto de remesa. ¿Qué significa eso? Que aquí cada quien sabe qué pasa cuando tú tienes un bolívar en la mano o tienes un dólar en la mano. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Tienes un bolívar, tienes un bolívar. Tienes un dólar, tienes cerca de 1 millón de bolívares en el dólar. Y es una moneda que supuestamente vale mejor. Bueno, dolarizar el salario, que es lo fundamental, significa acercar a los venezolanos a la posibilidad de que ese desnivel, esa situación que hay entre los precios y los sueldos se vaya paulatinamente recuperando e implica también recuperar la moneda. No es cierto eso que dice el gobierno, que es que vamos a acabar con el bolívar. No, el bolívar se va a mantener, como se mantiene el sucre en Ecuador o se mantiene el balboa en el caso de Panamá. Pero vamos a intentar que lo que los venezolanos ganemos se acerque a un mecanismo de equilibrio donde el dólar se acabe el control de cambio, el dólar se pueda equilibrar y podamos ir paulatinamente mejorando la condición del salario y vayamos paulatinamente también nivelando lo que significa el desafuero que hay en materia de precios. Gracias por venir a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Despedimos a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, el MAS. Quédense con nosotros. Al regreso tenemos más de la emisión matutina de su noticiero Venevisión.